Bueno, estamos aquí. Vamos a mostrar que si una aplicación es lineal, entonces existe un número real tal que f de x igual a veces x para todo x que pertenece a los reales. Y después vamos a mostrar que si fg son aplicaciones lineales, la suma es una aplicación lineal y el producto de esas aplicaciones, en el sentido de que el producto de dos funciones es el producto de las imágenes, no va a ser una aplicación lineal. Bueno, comencemos por el ítem 1, ¿no? Primero que nada, si f es sea f de los reales en los reales una aplicación lineal, ¿cierto? Entonces, para comenzar es una función. Entonces, definimos a como siendo igual a f de 1, que es un número real, ¿ya? Bueno, sea x dado un número real, entonces f de x es igual a f de x veces 1. Como es una aplicación lineal, esto es x veces f de 1 y f de 1 vale a. O sea, f de x es igual a veces x. O sea, si f es una aplicación lineal, la función f está definida como siendo x enviado en a veces x para algún a. Lo acabamos de demostrar. Al principio pensé que íbamos a necesitar continuidad, racionales y no sé qué, pero bueno, la única propiedad que necesitábamos era esta de aplicación lineal, ¿no? Bueno, ítem 2. Si f y g son dos aplicaciones lineales no nulas, entonces quiere decir que f de x es igual a veces x para algún a diferente de 0, claro, y g de x es igual a b veces x para algún b diferente de 0, ¿no? Están f y g definidas de esas formas. Entonces, ¿qué acontece con f más g de x? Es igual a, por definición, f de x más g de x, que es igual a veces x más b veces x, o sea, a más b veces x. Esa es la función f más g. Y es fácil probar que esto es una aplicación lineal, ¿no? Tomamos, sean alfa y beta números reales. En realidad, esperen, déjenme ver. Aquí muestre que si esto es una aplicación lineal, entonces existe. El ejercicio no dice que si f de x se escribe de esta forma, entonces f sería una aplicación lineal. Pero es lo que vamos a demostrar aquí, en realidad, ¿no? Si f se escribe de esta forma, entonces va a ser una aplicación lineal. Y x y y elementos de R, entonces f más g de alfa x más beta y es igual a más b veces alfa x más beta y, porque acabamos de ver que f más g de x es esto. Ahí distribuimos o alfa más, o en ese negocio tenemos alfa veces a más b veces x más beta veces a más b veces y veces x, perdón. Y esto entonces es igual a alfa veces, esto aquí es f más g de x. Ay, aquí era y realmente, sí. Y esto aquí es beta veces f más g de y, ¿no? Entonces probamos que f más g de una combinación lineal de x y y es una combinación lineal de f más g de x y f más g de y. Bueno, eso prueba entonces que f más g es una aplicación lineal. Ahora, ¿por qué f veces g no sería una aplicación lineal? ¿No? Entonces, f veces g de x está definido como siendo f de x veces g de x, que es igual
A veces X más B veces B veces X, o sea, ya A veces B veces X al cuadrado. Entonces, por ejemplo, y con A y B diferentes de ceros, ¿no? Con A y B ambos diferentes de cero. Entonces vemos que F veces G de 2, nosotros no vamos a colocar 3 porque justamente el problema con 2 es que 2 al cuadrado es 4 y 2 más 2 es 4 también, entonces, pero 3 al cuadrado es 9 y 3 más 3 es 6. Entonces F veces G de 3 va a ser igual a, por esta definición, 9AB, ¿cierto? Y F veces G, entonces, y F veces G de 6, por esta definición, es 36 veces AB, y más, en principio, F veces G de 2 veces F veces G de 3, entonces es 18AB, y F veces G de 2 veces 3, es lo que vimos, 36AB, ¿cierto? Si fuesen iguales, si 2 veces fg de 3 fuese igual a f veces g de 2 veces 3, entonces tendríamos que 18ab sería igual a 36ab, lo que implicaría que 18ab, pasando a sustraer 18, pasando a dividir por 18, y eso implicaría que a igual a 0 o b igual a 0, lo que implicaría que f es nulo o g es nulo, lo cual es una contradicción porque habíamos supuesto que f y g no son nulos. Eso implica entonces que f veces g no es aplicación lineal.